¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Efectivamente, aquí estamos en Portada, en Telemiño, recuperando pues el tono de la opinión. Al final ya de la semana, esto toca viernes, es día 10 de septiembre. Asuntos que tienen que ver necesariamente bueno, pues con la política y algunas derivadas. El protagonista de la información de hoy, a juzgar por el tratamiento que da el periódico, la presencia ayer de Gonzalo Caballero en el Foro de la Región. Bueno, vamos a poner en orden todos los titulares. Enseguida comenzamos a escuchar las opiniones de nuestros comentaristas hoy, a los que ya saludo, que son Pepe Carballo. ¿Cómo estás, José? Muy boas. Muy bien, un placer. Encantado de estar de vuelta. Igualmente, también saludamos a Luis Seara. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal el de agosto? Bueno, pois un mes máis. Un mes máis. Un mes máis, sí. Bueno, y saludamos también a Rafa García Losada. ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy bien, con el jet lag de las vacaciones, El jet lag de las vacaciones. que no sé cómo se llama, ¿no? Tiene un nombre Se llamará también. jet lag, Algo así. posiblemente. Sí, Los sí. que sois así tan internacionales. Se llama síndrome postvacacional. Sí, tengo eso. Oye, es una expresión que no, Sí. a mí me cae desde bastante antes. Síndrome postvacacional. Ya te digo. Exacto. Bueno, venga, vamos allá con la lectura de los titulares. La portada del periódico destaca en primer lugar una declaración de Gonzalo Caballero, el secretario general de los socialistas gallegos, que ayer fue protagonista del Foro de la Región. Debemos adaptar o estatuto aos tempos que vivimos. Subtítulo, dos frases. En primer lugar, el secretario general de los socialistas gallegos defendió en el estreno de la temporada del Foro de la Región que es la hora de abordar la reforma estatutaria para relanzar Galicia. Vemos una pequeña fotografía del ponente ayer en un momento de su intervención en la tribuna del foro. ¿Y qué hay en la fotonoticia? Pues una estampa muy de septiembre. La verdad es que bella esa frase, ese reencuentro de chavales ahí en primer término. Feliz reencuentro con los coleguillas. Las aulas de infantil y primaria iniciaron el curso de tránsito hacia la normalidad. Las mascarillas y los hidrogeles siguen siendo una herramienta indispensable para los casi 18.000 escolares ourensanos que se reencontraron con entusiasmo y abrazos con los amigos del aula. Tenemos también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, la formación. Un tercio de las plazas de FP en Ourense están vacantes en una semana o a una semana del inicio del curso. En el apartado Más Noticias, arrecia el rifirrafe entre partidos por los embalses, pero su vaciado no tiene fin. También acepta 21 meses de cárcel por tramitar ayudas agrícolas con documentación falsa. Un cambio en el urbanismo habilita suelo al geriátrico y al balneario de Berín. Y por último, el casco será de uso obligatorio para los conductores de patinetes eléctricos. En lo alto de la portada tenemos referencias a los deportes. En fútbol segunda B, el Arenteiro se estrena en casa con grada para 1.200 aficionados. Y hoy el ejemplar de la revista en la portada, ahí lo tienen, Alberto Luna, el letrado al que temen en los restaurantes. Se trata de una persona que elabora una guía crítica con los restaurantes, que tiene una página web precisamente donde reseña las virtudes pero también los defectos de los restaurantes. Esa es la portada y, como siempre, vamos a escuchar las opiniones. Vamos a comenzar por esa reflexión que hizo ayer Gonzalo Caballero en torno a una necesidad de reformular algunos elementos del estatuto, cambios en profundidad o cambios en la superficie. Él vino a decir que efectivamente el estatuto, después de tantos años de autonomía, a lo mejor debería de ser revisado y adaptado, como recoge el titular, a los tiempos que vivimos. ¿Qué le parece esta reflexión a Carballo? Pues estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, todo hay que adaptarlo a los tiempos que vivimos, ¿no? El estatuto es de la década de los 80, del siglo XX, estamos en el siglo XXI y por lo tanto pues habría que contar con un estatuto del siglo XXI, ¿no? Que no sé si se ajusta a lo que necesita Galicia. También es verdad que una parte del estatuto está sin desarrollar, con lo cual a lo mejor desarrollándola también conseguíamos avanzar, ¿no? En todo caso, dicho esto, creo que el debate del estatuto se utiliza con demasiada frecuencia como un recurso para atraer los focos mediáticos, ¿no? Todos los secretarios generales de todos los partidos en algún momento plantearon desde hace años la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé hasta qué punto la ciudadanía lo percibe como una necesidad, pero en todo caso yo creo que la reflexión que hace él es muy correcta, ¿no? Es decir, hay que adaptar las herramientas que tenemos a los tiempos que vivimos, ¿no? Para que sean útiles. Perfecto. Seara. Bueno, non hai
O estatuto non ten que ser un corsé tampouco, non? E neste caso está o sendo. E é certo que tamén está sin desenvolver, porque durante todos estes anos, no que levamos na pasada legislatura, pero xa na anterior e nesta, creo que non houbo ninguna nova competencia para Galiza, e a min o que me dá a sensación é que o estatuto tamén sí que supón un corsé que constrinxe demasiado este país e probablemente hai cousas que deberíamos de superar e o mellor en algún momento deberíamos de pensar en superar tamén esa ferramenta, non? Pero tamén é certo que, que hai cuestións que se concretan aí e que están sin desenvolver e que sería tamén bo pois empezar a desenvolver. Empezar xa por recuperar, ademais, como dixen antes, competencias que necesita este país para desenvolver tamén o seu potencial. Pues efectivamente, hai tempo xa que non se produce ningún tipo de competencia. Eu agora mesmo estou intentando facer memoria e non consigo saber cal foi a última transferencia que se fixo á comunidade. A verdade que estou aí fora de xogo. Rafa. Bueno, penso que o estatuto, non sei, o principal problema que ten o estatuto é que está sin desenvolver de feito. E outras cousas, competencias que si contempla o estatuto e que non temos asumidas. Entón, o millor non é tanto o cambiar o estatuto, sino desenvolvelo de acorde á situación e aos componentes actuais e solicitar as competencias que teñen outras autonomías e que non temos, que non entendo por qué. En fin, bueno, otro de los debates que está encima de la mesa y al que se refirió también ayer Gonzalo Caballero, es un tema que informativamente sigue poniendo encima de la mesa la región desde mediados de agosto. La cuestión de los embalses es un debate sustantivo que va más allá del aprovechamiento o de los abusos o de los excesos que se está haciendo en algunos de los embalses de la provincia. Apunta hoy el periódico en ese sentido que arrecia el rifirrafe entre partidos por los embalses, pero su vaciado no tiene fin. La verdad es que encima de la mesa está un enfrentamiento ya institucional muy claro, sin que eso pues perciba o nos lleve a percibir que los embalses tienen un mejor aprovechamiento y que tienen un cauce como debieran, porque como está claro y quedó acreditado ya en más de una ocasión y las fotografías así lo han demostrado, que la meteorología no justifica el estado de algunos embalses de la provincia. Caballero. Caballero, bueno... Caballero, Gonzalo, Caballero, el tratamiento. El tratamiento, vale. Mira, yo en realidad creo que nunca ha dejado de haber enfrentamientos institucionales encima de la mesa de Galicia, ¿no? En el tablero gallego, es decir, este es uno más, ¿no? Pero Feijóo no ha dejado de contrastar o de confrontar con el gobierno central y este es un motivo más. En cualquier caso, yendo al fondo de la cuestión, sí que es verdad que aquí tenemos un mercado energético ampliamente cuestionable y ampliamente cuestionado, ¿no? Hay una frase muy recurrente entre la gente del sector que dice: si te lo han explicado y lo entiendes es porque te lo han explicado mal, porque no hay forma de entenderlo de ninguna manera, ¿no? Este mercado es una especie de gran casino en el que siempre gana la banca y la banca siempre es la misma, que son las eléctricas, ¿no? Ellos generan la electricidad, la producen, la transportan y la comercializan, con lo cual al final solo les falta fijar el precio, pero en el fondo también lo fijan, ¿no? Con sistemas que avalados no solo por el gobierno de España, sino por la Unión Europea y que siempre le benefician, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir al fondo de la cuestión, al margen de la gestión más o menos cuestionable de los embalses que tú planteas y que evidentemente es muy reprochable a las eléctricas, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hace falta es una reforma profunda del mercado de la electricidad en España, no tanto de cómo se genera, sino de cómo se comercializa, cómo se vende, a qué precio, quién establece los precios, ¿no? No parece razonable que estemos pagando por las electricidades baratas lo mismo que por las electricidades caras, o al revés. No parece normal que estemos pagando por toda la electricidad que consumimos como si fueran producidas por sistemas caros, ¿no? Como el combinado o la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental sería ir al fondo de la cuestión y reformar un mercado, un sistema eléctrico que penaliza al consumidor siempre. Luis. Bueno, este é un tema controvertido, ¿no? Porque o que revela de fondo é que o que se está producindo neste país é un expolio dos recursos. Estamos nunha situación absolutamente colonial na que Galiza é fornecedora de enerxía,
pero eso despois aquí non repercute absolutamente en nada, non? Se toman decisións como o baleirado dos encoros durante o verán, aproveitando ademais que a luz estaba no seu punto máis caro, bueno, o que revela tamén, bueno, que esta é unha cuestión, si non delictiva, desde logo quasi delictiva, non? Eu creo que hai que pedir explicacións, hai que pedir responsabilidades. Eu creo que estaría ben que se abrira unha comisión de investigación. Ahora todo o mundo está intentando botar balóns fora. Feijóo que si non sabía nada, cando, bueno, parece ser que Iberdrola sí que lle comunicou á Xunta que iba a baleirar. Bueno, eu creo que precisamente para esclarecer que é o que aconteceu, hai que arroxar luz sobre esa cuestión. E eu creo que en un país como este, que é excedentario en produción de enerxía, que temos un recurso fantástico, eu creo que o mellor que podería pasar é que puidéramos, bueno, ter unha tarifa eléctrica propia, que abaratara o prezo da luz, que abaratara o prezo da factura, que permitira non só as familias, sino tamén as empresas, que puideran ter aí un colchón, non? Económico, e é algo tamén que, bueno, que se leva pedindo desde o nacionalismo galego de forma reiterada e que, bueno, e que se nega, non? E que de alguna maneira sí que se está implementando en outras latitudes como en Euskadi, non? E no fondo, o que decía ao principio, non? Nos pagamos un prezo enorme porque se fagan aquí encoros, minicentrais, parques eólicos, etc. Soportamos ese custe medioambiental enorme, pero despois non vemos ningunha recompensa a nivel económico nin de merma da factura. Rafa. Bueno, teño varias dúbidas, non? Obviamente a primeira é a que dices ahora, que se nos producimos toda esa enerxía, nos a deixamos pasar por o noso territorio, mandámonos para fora, que repercute en nós? Nada. Sin embargo, hai outras enerxías alternativas que, se se producen e se mandan, por exemplo, o gasoil. Sin nas gasolineras, o transporte é máis barato si son aquí, que se o mandamos a Castilla que se o mandamos a Andalucía. É máis barata a gasolina con menos transporte, que tal? Pois do mesmo xeito debería ser máis barata a energía. Outra cousa importante é, sobre todo, eu penso que a compatibilidade, o desenvolvemento das competencias. Porque a Confederación Hidrográfica ten esa competencia adquirida que non ten que dar responsabilidades, que é a que autoriza, e non temos nos asumido algunha competencia sobre eses temas que repercuten de forma directa no noso país. Non entendo por que esas competencias non se desenvolven desde a Consellería ou desde a Xunta. Por outra parte, a Confederación Hidrográfica, ti tes unha cooperativa que quere sacar 5 litros do río por 5 litros por segundo, tens que facer un expediente tremendo, pedir un proxecto, explicar, tardan 3 meses en darche o permiso para regar unhas parcelas en agricultura, que tardas casi un ano en que che den o permiso. Este señor dicen, vou quitar 200.000 millóns de metros cúbicos. É daño. Eu tampouco entendo como pode ser para uns tanto e para outros tampouco. Iso é un descontrol, iso é despiporre. E despois, o mismo, que a Confederación a uns mete unhas multas se eres un particular que mete medo, e se eres unha industria que che metan 25.000 euros por vaciar un encoro. Bueno, pois pago religiosamente e mañá volvo a vaciar, porque que máis me dá se vou ganar 20 millóns máis de veces do que me multas. En cambio, a desproporcionalidade con respecto ao personal de a pé é descomunal. Hai varias cousas aí que eu non vexo que teria que, desde a Xunta, promover os cambios necesarios para tomar o control sobre os nosos recursos. Bueno, hacemos ahora una pausa para la publicidad. Nos volvemos a ver en unos instantes en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. Segunda parte del programa, hoy con Xosé Carballo, con Luis Seara y con Rafael García Losada. Antes de la pausa abordábamos la cuestión de los embalses y hablaba Rafa sobre algunos puntos oscuros que están en la gestión de estos recursos.
Damos el tema por cerrado. ¿Quieres aportar algo más? O No, solo una reflexión con relación a lo que decía Rafa sobre el precio, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad, tiene que ser hacia nosotros, pero también nuestra hacia los demás, ¿no? Entonces a mí no me parecería justo que pagásemos menos por la electricidad aquí que en Canarias. ¿Por qué? Porque si en Canarias tuvieran que pagar lo que les cuesta llevarla, vivirían en una noche perpetua. Entonces, cuando hablamos de solidaridad entre territorios, yo creo que también, hombre, nos tenemos que dar por apelados, por aludidos, ¿no? Y también nosotros debemos ser solidarios. Otra cosa es lo que decía Luis, de que territorios como Galicia, que están muy afectados medioambientalmente, han de ser compensados, pues por supuesto, de alguna manera. Pero no debería esa compensación llevarse al terreno del precio de la electricidad, porque, insisto, en lo mismo, entre todos pagamos el transporte de la electricidad a las Islas Canarias. Si no lo hiciéramos, allí nadie podría encender una bombilla, por el coste que tendría, ¿no? Bueno, unha reflexión, Luis? No, eu o fío do que decía antes o compañeiro, que é unha reflexión que vai tamén en relación ca primeira cuestión que foi obxecto de debate de a superación do marco estatutario. Efectivamente, este é un exemplo, non? Nós o que necesitamos é máis capacidade, non? Máis capacidade de incidencia e máis capacidade de decisión. E iso supón, en alguna maneira, esa superación dese marco estatutario, non? Non estou falando de facernos independentes de nada, pero sí de xestionar os nosos propios recursos e de ter a capacidade de decisión en cuestións como esta, por exemplo, para implementar unha tarifa propia, para establecer unha serie de mecanismos, de medidas que permitan, dentro da solidaridade interterritorial, que efectivamente debe de existir, pero que permitan, bueno, que os galegos e galegas non teñamos que pagar as peaxes desta situación, ¿no? Porque ao final son enormes, son enormes. Ahora mismo se está falando dun plan eólico que é absolutamente desmesurado e que entendendo que ademais que a enerxía alternativa, a enerxía eólica é algo positivo, pero que eso tamén pode ter incidencia despois no sector primario, etcétera, etcétera. Por lo tanto, as cousas hai que facelas desde a razón, desde o sentido común e que sabendo que eso, bueno, pues que non teña efectos colaterais ou efectos directos sobre outros sectores que son moi importantes para o noso país. Bueno, quiero poner encima de la mesa una cuestión. A ver, voy a hacer una pequeña introducción muy rápida. Estamos en el comienzo de curso. Desde hace algunos años pues, se han hecho intentos por homologar la formación profesional o para ponerla en valor, como se dice ahora, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el mercado laboral. Bueno, llama la atención un titular que hoy destaca el periódico, de que solo se cubre la mitad de las plazas. La Xunta amplía la matrícula en los ciclos con vacantes una semana hasta el 15 de septiembre. No es la primera vez que el periódico y también otros medios de comunicación, faltaría más, aluden a que hay muchísimas empresas que no tienen perfiles de mano de obra que le permitan pues, seguir adelante con sus procesos productivos y por lo tanto también con la posibilidad de contratar personas. Hay algunos ciclos tan ligados a nuestra propia estructura socioeconómica que no tienen ni siquiera una matrícula. Lo dice, por ejemplo, hoy el periódico en la Información. Llama la atención, dice literalmente el texto, llama la atención el grado superior de vitivinicultura en el IES O Ribeiro de Ribadavia con 0 plazas ocupadas y 22 vacantes. Tampoco el curso de aceite de oliva y vinos genera demasiado interés. 19 vacantes para 22 plazas y así sucesivamente en muchos asuntos. Grados de finanzas, grado de administración, financiación administrativa y todo ese tipo de cosas. ¿De qué estamos hablando cuando vemos esta desconexión entre la formación ofertada y la realidad? Rafa. Bueno, no sé, yo soy el primero sorprendido, ¿no? Me parece que la formación profesional es una salida importante y a lo mejor lo que no se está enfocando bien es los cursos a los que debería de orientarse la gente ni promocionar el cambio a la FP, porque desde la FP pueden dar el salto pasando de un grado a otro, después a la universidad. Sin embargo, todo el mundo sigue el bachillerato tal y a veces no dan el salto después. Cuando siguiendo por FP ya vas encaminado hacia cierto recurso. Luego que hay muchos cursos o la carencia de cursos en FP que piden algunas empresas y que no hay. Yo espero que con esta nueva
la Diputación que va a formar... Centro de Innovación. Sí, a ver si ahí realmente se enfoca a los cursos que se necesitan. Me sorprende sobre todo lo de Ribeiro. Ribeiro no entiendo cómo con la cantidad de bodegas y la cantidad de personal que se mueve ahí y la cantidad de especialistas que se necesitan y que leíamos estos días atrás que había escasez de... cómo no tiene esas plazas, no se ocupan. La verdad es que no sé si es falta de información o a lo mejor de educación desde el principio, de que no es despectivo, porque la FP estaba como un poquito antes, como ahí apartada, iba esa FP y... Yo creo que eso era más hace décadas. Antes, sí, ahora ya no. Ahora hay grados universitarios con máster que están buscando trabajo y hay gente que tiene ciclos de FP que están siendo buscados. Efectivamente, pero ciclos pero básicos, de fontanería, de electricidad, y de otras ciclos, muchas actividades. Luis. Pois efectivamente hai un problema que vai a ter consecuencias a inmediato, xa se está tendo, e a futuro, non? A marxe pois, de que agora mesmo un dos grandes problemas de Galiza é a inmigración masiva dos mozos e mozas. Os mozos e mozas máis e mellor formados da historia deste país pois teñen que buscarse fora as favas porque aquí non é posible, non? Pero é certo que en algún momento sí que había unha digamos, unha certa reticencia a facer formación profesional, porque desde o punto de vista social, bueno, a xente consideraba que aprender un oficio pues, que non era suficiente, non? Que había que estudiar unha carreira, e iso contribuiu pois, en algunha medida que houbera tamén ese boom, non? De xente que opta por facer unha carreira, pero aquí houve un problema tamén de base que creo que ten a súa importancia e é cando se fixo a reforma da formación profesional fíxose a través de unha reforma que non estaba encardinada nin tiña en conta a nosa realidade social, non? De feito, por exemplo, en zonas onde hai unha preponderancia ao sector primario, onde o sector da madeira ten un peso específico enorme, non había ningunha posibilidade de estudar nada en relación con ese sector, con esa cuestión, o cal, bueno, pois é bastante limitante, non? E é certo que despois a formación profesional é unha vía de entrada tamén para a posibilidade de estudos posteriores, de estudos de grau, o sea que... Pero eu creo que aquí tamén falta que haxa por parte das administracións eu non sei se un maior que se presente mellor diante da sociedade a posibilidade de que facer a formación profesional é un mecanismo para poder atopar un traballo digno relativamente pronto, porque vamos a toparnos nunha situación, xa digo, en breve, na que determinados oficios pois van a ser prácticamente, van a pasar a historia como algo non, que aconteceu e que xa non vai a existir máis, non? Entón, eu creo que sí que había que as administracións tiñan que pôr toda a carne no asador para que a xente vira na formación profesional unha saída laboral importante. Bueno, está claro que la viticultura es el sector más importante del Ribeiro, ¿no? Y llama por lo tanto mucho la atención ese dato, ¿no? Pero ¿por qué los jóvenes no ven en la viticultura una alternativa de futuro? Bien. A lo mejor hay un fallo de orientación, es decir, antes de tomar la decisión alguien debería de explicarles que en la viticultura pues hay una salida de futuro, ¿no? Una forma de prosperar, ¿no? Pero a lo mejor también el problema es que ellos no lo ven y tampoco hay esa forma de prosperar en la viticultura, no es una alternativa, no sé, habría que investigarlo, ¿no? En cualquier caso, hay que buscar fórmulas para compasar, porque por ejemplo también vemos, es decir, acompasar la necesidad de los sectores productivos con los deseos de los jóvenes, ¿no? También vemos que en videojuegos, por ejemplo, hay una formación relacionada con los videojuegos y que hay lista de espera, ¿no? Bueno, no es un sector productivo el de los videojuegos aquí en Ourense, ¿no? Pero sin embargo los jóvenes tienen ese deseo de estudiarlo, ¿no? Bueno, yo creo que habría que buscar fórmulas para combinar lo que necesita el sector productivo con los deseos de los jóvenes y sobre todo tratar de convencer a los jóvenes de que ese sector productivo hay que alimentarlo para que siga siendo rentable para la provincia, ¿no? Bueno, últimos minutos. Tenemos aquí a Luis Seara, que es concejal del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Ourense. Bueno, una de las noticias del día, que ayer mismo el propio
alcalde o el propio gabinete de la alcaldía difundió, decidió suprimir la Oficina Municipal de Información al Consumidor, un órgano consultivo, un órgano, bueno, incluso de cierta capacidad de mediación, pero sí una ventanilla a favor de la información pues, a los ciudadanos. Luis, por qué? Que información tedes vos dentro da corporación desta decisión, se é que tedes algunha? Non, ningunha. De feito, nós onte registramos unha pregunta para que a concelleira nos diga cales son as razóns que xustifican ese peche da oficina. De momento non nos contestaron, pero eu intúo que non hai ningunha razón máis alá pois, de que é unha decisión do propio alcalde, non? Como outras tantas. Nada, polo tanto, sorprende relativamente. O que sí que sorprende é que se peche unha oficina que, como vostede ben dicía, é unha oficina que está perto da veciñanza, perto do consumidor, polo tanto que calquera persoa que necesite facer unha consulta se pode achegar e en moitos casos pode ser de axuda e pode resolver todas as dúbidas e mesmo, bueno, pois, plantexarse outras posibilidades, non? Con respecto a poder pois, plantexar algún litixio ca propia administración. Eu creo que a oficina é importante en calquera momento e é máis importante neste momento no que hai unha certa convulsión social, no que saímos dunha pandemia e hai unha situación social e económica delicada, no que se producen moitos abusos por parte das grandes empresas e é importante que haxa pois, unha oficina cerca da veciñanza para que a veciñanza poda non sentirse máis indefenso do que xa está. Por lo tanto, non se xustifica e tampouco se xustifica desde o punto de vista dos números, porque eu recordo que a concelleira, na anterior etapa de goberno, nunha xunta de área, precisamente gabábase pois, dos grandes resultados da propia oficina, da cantidad de xente que pasaba pola oficina e do ben que funcionaba a propia oficina. Entón, eu considero que se algo funciona ben, non se debe de pechar. E se resulta que se pecha porque xa hai unha na Xunta de Galiza, home, pois efectivamente poderíamos facer o propio, non sei para que existe unha Consellería de Sanidade, porque xa hai unha Consellería na Xunta, unha Consellería de Cultura, porque xa hai unha Consellería na Xunta, unha Consellería de Servizos Sociais, porque xa hai unha na Xunta. A mí me parece un auténtico disparate, bueno, un disparate máis no que está a ser este goberno municipal. Bueno, penso que é un error, claro, pero que forma parte da desestructuración que está facendo este Concello con respecto á ciudadanía. Está desestructurando completamente a cultura, a axuda á ciudadanía, o ocio, as festas, todo. Está alonxando total e absolutamente o Concello da xente. Eu penso que é absurdo. Entonces, iso é, neste caso, máis. Cando a xente necesita axuda, neste momento que estamos, como ben dice o compañeiro, nun momento complicado, onde todos son complicacións, as administracións duplícanse, tens que facer trámites, tens que reclamacións, non encontras axuda. Esa oficina que estaba funcionando ben, que é un soporte do Concello para a cidadán, que é o único que ten, aparte, porque non ten outro, para entablar relación co cidadán. E tamén o suprime eso, a universidade, o chisme de arriba, todo o auditorio. É unha desestructuración tan grande que vai quedar o Concello que non ten nada que ver. Hai desmantelamento de servicios, pero sin alternativa, é dicir, podría ser criticable, pero respetable, sí. Se hubiera pero que non hai nada. Non quero que este monitor que está aquí detrás de min, pois teña esas dimensións, entonces mando retirar, pero a cambio poño outro de outras dimensións, porque o meu concepto de tal, pois... Sí, é distinto. É dicir, o sea, desmantelamos este servizo, pero non creamos nada sustitutivo. Neste caso, solo desmantelamos. Quitamos a banda de música, pero quitámola. Quitamos a OMIC, pero quitámola. Desmantelamos o Centro de Inteligencia Artificial, o Centro de la Molinera, pero non poñemos nada que o sustitúa. Cuestionamos a existencia do Centro de Iniciativas Empresariais, entonces decidimos que ali non, pero non poñemos algo que o millore. Quitando todo, desestructurando totalmente o Concello con respecto á ciudadanía. En fin, Carballo. Bueno, la decisión de suprimir cualquier servicio municipal de cara al ciudadano, oye, debe ser una decisión meditada y reflexionada, ¿no?
En este caso no sé si lo es o no. En segundo lugar, tiene que ser una decisión que hay que explicar y hay que argumentar a la ciudadanía, y en este caso, desde luego, no se hizo, por lo menos no se hizo con datos ni con cifras, ¿no? En todo caso, también es verdad que hay varios debates en uno solo, ¿no? Bueno, varios debates en este tema. El otro es el tema de la duplicidad de servicios, ¿no? Es verdad que aquí tenemos administración autonómica, central, provincial y local, y a veces hay servicios que se solapan o que se duplican. Y las policías. Sí. Podría haber una policía única en toda España, entonces. También, pero bueno, pero en todo caso son cuestiones, ¿no?, que hay que valorar. Y después, pese a que el alcalde de Ourense es célebre por su originalidad en algunas cuestiones, en esta no es nada original. El alcalde de Valladolid, del PSOE, suprimió la oficina municipal de consumo el año pasado, el de Palencia, el de Ciudadanos, que gobierna con el PP también, o el de Benavente lo mismo, ¿no? Quiero decir, hay una tendencia, parece ser, que no es solo él, a cerrar este tipo de servicios. Bueno, yo creo que lo fundamental es meditarlo y explicarlo y argumentarlo, claro, para que el ciudadano lo pueda entender, porque si no es muy difícil de entender que se restan o se le quitan servicios que están pensados para el ciudadano. ¿Para qué? ¿O para qué vas a hacer? Explicar, claro, la alternativa, si la hay, qué vas a hacer con ese dinero que te ahorras, si es que te lo ahorras. Es decir, hay que justificarlo, ¿no? Bueno, que nos vamos. Buen fin de semana, Carballo. Igualmente. Ya del verano ya queda un suspiro. Bueno, aún quedan 15 días o casi. No sé si hay alguna canción por ahí de Sabina o algo así. Aquella más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Luis, buen fin de semana. Pois igualmente para vos. Non hai ningún concerto por aí ás portas? Pois Ou haberá que escoitalo na casa? Sí, bueno, na casa sempre é un bo espazo para escoitar o concerto, pero moito mellor facelo en vivo e en directo, ¿no? Hai que ir ao barco. Hai que esperar. Estaba lembrando ahora que hai que ir ao barco a ver ao grupo este que parece ser que foi elexido polos fans de Eurovisión para representar a España e que actúa este fin de semana no barco. Bueno, Luis e yo... É unha pena que haxa que ir ver sí, tamén é certo. Fora de Ourense, pois a distintos concertos e actividade cultural que se produza fora da cidade, que ese é outro drama desta propia cidade. En fin, a disfrutar del fin de semana, Rafa. Pues muy bien, muchas gracias, igualmente. Bueno, pues a todos disfruten también del fin de semana. Volvemos a estar por aquí el lunes charlando un ratito en torno a la actualidad. A disfrutar, amigos.